Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, entonces, ¿tienen alguna duda de lo que han visto? ¿No, ninguna? Podemos comenzar entonces con lo de hoy. Bueno, hoy nos toca ver lo que es una función inyectiva y suprayectiva. No sé si ya hayan visto esto en cálculo. Facilitaría un poco eh, la comprensión del tema, pero pues no importa. Vamos a empezar. Ustedes ya vieron la composición de funciones, ¿verdad? Sí. Va. Entonces, vamos a poder hacer unos teoremitas y más ejemplos con composición de funciones. Entonces vamos a darles la definición. Definición. Función inyectiva. Hay dos formas de ver una función inyectiva. Hay dos definiciones, las cuales son exactamente iguales, ¿no? A veces una sirve más que la otra, pero no importa, son exactamente la misma. Entonces, ¿diremos que una función es inyectiva? Sí. Permítame. Ya, perdón. Sí, para cada x1, x2 en el dominio de la función, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2. ¿Sí? Si tengo dos elementos en el dominio de la función, entonces al aplicarle yo la función, estos elementos en la imagen de la función deben de ser distintos. ¿Queda claro? Sí. Genial. Ahora, de lógica teníamos que, bueno, esta es una observación, que P implica Q es completamente equivalente a no Q implica no P. Entonces,
hay que aplicar esto en, en la definición que acabamos de dar. Entonces, la definición 2, función inyectiva. Entonces, vamos a tomar, si para cada x1 y x2 en el dominio de la función, y aquí invertimos los papeles y ponemos la negación de las proposiciones. Entonces, sí, y empezamos con las f's. F de x1 es igual a f de x2, entonces x1 es igual a x2. Listo, cambié el orden y negué las proposiciones. Bien, la demostración de que estas dos proposiciones son equivalentes, pues las acabo de dar, ¿no? Viene completamente de ahí. ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? ¿Se comprende totalmente las dos definiciones, que son prácticamente la misma? Si no, pues vámonos directo a los ejemplos. Va, entonces, ejemplos. Sí. Vamos a poner la función que va de los reales a los reales y f de x igual a la identidad. ¿Esta función será inyectiva? Sí. ¿Correcto? Vamos a demostrarlo. ¿Cuál creen que sea conveniente utilizar? ¿La definición 1 o la 2? La 2, ¿no? Creo que sí, sí. Es más fácil utilizar la 2. Entonces, demostración, sean x1 y x2 en R, que es el dominio de la función. Ya que tenemos dos elementos en el dominio, vamos a suponer que estos dos elementos cumplen la hipótesis de la definición 2, que es f de x1 es igual a f de x2. Pero esto implica, como es la función identidad, que x1 es igual a x2. Entonces, directamente tenemos que f es inyectiva. ¿Qué pasó? Perdón. Inyectiva. Bien. Ahora vámonos con algo un poco más complejo, ¿no? F de los enteros a los enteros con f de x igual a x cuadrado. ¿Será inyectiva esta función? No. ¿Por qué no? No es inyectiva. Para demostrar que no es inyectiva, pues basta mostrar un elemento en el dominio de la función que no cumpla con la definición de inyectividad. ¿Me podrían dar un ejemplo de algún elemento en los enteros, en este caso, que no cumpla? Menos, ok. Ya que menos 2 está en z, que es el dominio de la función. ¿Y qué más? ¿2 también? ¿Qué más?
Ok, pero ahora trata de organizar esa idea, o sea, ya tienes la respuesta, pero en forma de la definición, ¿no? En forma de proposición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué definición estás usando? Como 2 es si menos 2 es diferente de 2, entonces f de menos 2 debe de ser diferente de menos 2. No, f de menos 2 debe de ser diferente de f de 2. Ok, entonces, si fuera inyectiva, f de 2 sería distinto de f de menos 2, pero f de 2 es igual a 4, igual a f de menos 2. Por lo tanto, esta función no es inyectiva. Correcto. Nunca se me pasó a mí ese tema. Ok, ahora vamos a hacer, ¿cómo podríamos hacer esta función inyectiva? Quitando a los negativos. Ajá, ¿y cómo puedo hacer eso? Serían los enteros positivos. Ajá. Entonces esta es otra función porque le estoy cambiando el dominio. Entonces directamente vamos a poner solo a los naturales. De los naturales a los enteros y que sea la misma regla de correspondencia. Entonces esta función es inyectiva, pero hay que demostrarlo. Lo mismo, nos tomamos x1 y x2 en los naturales y hay que demostrar... perdón. Tal que f de x1 sea igual a f de x2 y hay que demostrar que x1 es igual a x2. Perfecto. Estoy probando los números, perdón. Bien, ¿y ahora cómo lo hacemos? Si x1 es igual a x2, mmm, Bueno, pues tenemos f de x1 igual a f de x2. Esto me va a implicar que x1 al cuadrado es igual a x2 al cuadrado. Entonces, voy a tomar la raíz cuadrada por ambos lados. Tomo la raíz cuadrada de x1 al cuadrado, que debe de ser igual a la raíz cuadrada de x2 al cuadrado. Pero, ¿cuál es el resultado de tomar la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado? pues el número es elevado. Eso. ¿Cómo? Eh, entonces sería como que x1 es igual a x2, ¿no? Porque pues Eh, es el mismo. en general, no, pero en este caso sí. En general, vamos a tener este resultado. El valor absoluto de x1 es igual al valor absoluto de x2. Sí, Pero, es cierto. en este caso muy particular,
como estamos hablando de los naturales, De los naturales a los enteros, me quedo. pues sí va a ser igual, ¿no? Pero como x1 y x2 están en los naturales, entonces el valor absoluto de x1 es igual a x1 y el valor absoluto de x2 es igual a x2. Por lo tanto, x1 es igual a x2. Por lo tanto, f es inyectiva. ¿Queda claro? Sí, Bueno, está bien. Entonces, pues seguimos. Um, Otro ejemplo, f de... ¿Qué les gusta? De los enteros a los enteros y f de x igual a x más 3. ¿Sería inyectiva? Sí. Ok, va. Entonces es inyectiva. Y vamos a demostrarlo rápidamente. Igual. Nos tomamos dos elementos en el dominio. Y los proponemos tal que f de x1 sea igual a f de x2. Tenemos que demostrar que x1 es igual a x2. Entonces, f de x1 igual a f de x2, en este caso particular, implica que x1 más 3 es igual a x2 más 3. Pero pues esto implica que x1 es igual a x2 restando el 3 por ambos lados. Y listo ya. Por lo tanto, f es inyectiva. Bien. ¿Quieren hacer más ejemplos o nos seguimos? Uno más. ¿Uno más? Sí, uno más. Vamos a poner f de los reales a los reales. No, vamos a cambiar esto. F de los reales sin el 2 a los reales. Y voy a escribir f de x como 1 entre x menos 2. ¿Sería inyectiva esta función? Creo que no. Sí, sí, ¿no? Porque ya quitamos el 2. ¿Sí o no? Yo creo que sí. Okay. Es inyectiva. Demostración. Igual. Ya saben cómo demostrar este tipo de cosas. Hemos visto ya suficientes ejemplos, entonces ya es casi de corrido. Sean x1, x2, en los reales excepto el 2, tal que f de x1 sea igual a f de x2. Entonces, f de x1 igual a f de x2 implica que 1 entre x1 menos 2 es igual a 1 entre x2 menos 2. ¿Ahora qué hago? ¿Puedes poner su inverso? Sí, esto implica que x1 menos 2
es igual a x2 menos 2. Esto implica que x1 es igual a x2, ¿no? Sumando 2 por ambos lados. Primero tomé inversos y luego sumé el número 2. Por lo tanto, f es inyectiva. Ok, vale. Cualquier duda que tengan, pues pueden escribirme, preguntarme o ahorita mismo lo vemos, como ustedes gusten. Entonces, les repito, ¿hay alguna duda? Vamos bien. Genial. Pues entonces es hora de un teoremita, ¿no? Entonces, teoremita. Si f que va de x a y y g que va de y a z como conjuntos son funciones, entonces tenemos uno. Si f y g son inyectivas, entonces g compuesta con f es inyectiva. Y 2. Si g compuesta con f es inyectiva, entonces lo único que podemos asegurar en este caso es que f es inyectiva. Vamos a demostrarlo. El 1. Vamos a demostrar primero el 1. Entonces, vamos a suponer que tenemos dos funciones inyectivas y vamos a demostrar que la composición es inyectiva. ¿Cómo le hacemos? Igual que en los ejemplos anteriores, pero vamos a utilizar la hipótesis de que f y g por sí solas son inyectivas. Entonces, lo que quiero demostrar es que g o f es inyectiva. ¿Quién es el dominio de g o f? X. Correcto, correcto. Entonces hay que ponerlo explícito. G o f es una función que va de x hasta z. Y la regla de correspondencia de g o f, de x no es más que aplico f y luego al resultado le aplico g. Eso es todo. Entonces, esto solo es un recordatorio de lo que es la composición. Entonces, lo que vamos a hacer es tomarnos, como lo hacíamos con los ejemplos particulares, nos tomamos dos elementos en el dominio x1 y x2 en x y vamos a suponer que g o f de x 1 es igual a g o f de x2. ¿Ok? ¿Vamos bien? Si se dan cuenta, estamos haciendo exactamente lo mismo que en los ejemplos particulares. ¿Y qué tenemos que demostrar? Pues que x1 es igual a x2. ¿Ok? Ahora, f de x1 y f de x2 están en y por definición de la función f. Pero casualmente, perdón, aquí no es un pertenece. Este y es el dominio de g. Ah, no sé qué hice.
Perdón. No sé qué dice aquí. Bien. Ahora, como f de x1 y f de x2 están en el dominio de G, aparte sabemos que f es inyectiva. No, permíteme. Y más bien, y G es inyectiva. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Nadie? Tenemos que G es inyectiva Vamos, Luisa, tú sabes. y tenemos dos elementos f de x1, f de x2 en el dominio y sabemos que G o f de x1 es igual a G o f de x2. Entonces, ¿qué pasa? Entonces estos elementos que estaban en el dominio deben de ser iguales. F de x1 es igual a f de x2. ¿Sí queda claro esto? Sí. Ok. Entonces ahora tenemos x1 y x2 en el dominio de f, tal que f de x1 es igual a f de x2. Y como f es inyectiva, entonces x1 es igual a x2. Por lo tanto, G o F es inyectiva. ¿Quedó claro? Sí. Nunca. Va. Entonces, pues le seguimos. Síguele. Vamos a demostrar la segunda parte del teorema. Entonces, demostración. Si recuerdan, lo que decía era que si la composición ahora es inyectiva, entonces lo único que podemos asegurar es que F es inyectiva. Entonces lo vuelvo a escribir, ¿no? Para que no lo perdamos de vista. Si G o F es inyectiva, entonces F es inyectiva. Vamos a demostrarlo. Hay que demostrar que F es inyectiva, por lo tanto, nos tomamos dos elementos en el dominio de la función F, tal que F de x1 sea igual a F de x2. Y hay que demostrar que x1 es igual a x2. Bien, pero lo que tenemos aquí es F de x1 y F de x2, pues igualmente pertenecen a Y, que es el dominio de G, y G o F es inyectiva. Por lo tanto,
¿qué podemos hacer? Bueno, ah, como f de x1 y f de x2, como f de x1 es igual a f de x2, entonces ah, g de f de x1 es igual a g de f de x2. Ambos están en el dominio de G y G o F es inyectiva. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Que x1 igual a x2. ¿Mm? Exactamente. Por lo tanto, x1 es igual a x2. Es correcto. Todo es por esto, ¿no? No lo pierdan de vista. Por lo tanto, F es inyectiva. Ahora sí, ¿será cierto que en este caso, si G o F es inyectiva, entonces G también será inyectiva? Entonces pregunta. Si G o F es inyectiva, entonces G es inyectiva. Sí, ¿Cuál es ¿no? la respuesta a esto? Pues sí, ¿no? ¿Sí? Yo diría que sí. ¿O por qué no? Igual diría que sí, pero no sé. Ok. Pues sí, tenemos la parte 1 donde Ujú. pedimos que ambas funciones sean inyectivas para asegurar que la composición sea inyectiva. Tenemos la segunda parte del teorema donde nos pide que si la composición es inyectiva, entonces F es inyectiva, pero no dice nada acerca de G. En general, cuando vean esto, pues la respuesta va a ser no. ¿Por qué? Y sí, la respuesta es no. Entonces hay que ver por qué no. Un contraejemplo. No se cumple en general. Ah, con razón. Sí, estaba pensando en hacer un contraejemplo. ¿Con qué funciones? Bien. Pongamos a F como la función que acabamos de ver, de los naturales a los enteros, con f de x igual a x más 3, ¿les puse? No me acuerdo si era así. Ajá, x más 3. Pero la había puesto de los enteros a los enteros. Entonces ahora lo voy a utilizar de los naturales a los enteros. Pero queda claro que esta función es inyectiva. Sí. Sí. Bien. Ok. Y vamos a poner otra función g que va de los enteros a los... déjenme pensar. Sí, pues de los enteros a los enteros. Da igual. Con g de x igual a x cuadrado. Los naturales a los enteros. Mm, No, no, entonces sí. Sí, he visto uno.
Correcto. Listo. Entonces, con estas dos funciones, nosotros sabemos que G no es inyectiva. Eso ya lo demostramos. Que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque ¿G o F es inyectiva? ¿Quién es G o F? ¿De dónde a dónde va? De los naturales de los enteros. Correcto. ¿De los naturales a los enteros? ¿Y G o F, como regla de correspondencia, quién es? sería x al cuadrado más 3. No, x más 3 al cuadrado. Correcto. X más 3 al cuadrado. Sí, sí, Lo sí. cual, si lo hacemos por pasitos, no es más que aplicar G a F, ¿no? Y F es X más 3. Y listo. Sí, es cierto. La composición sí es inyectiva. Vamos a demostrarlo explícitamente. Sí, pues, no, no. Entonces, es verdad. Se puede hacer funciones primitivas sin que una sea inyectiva. Entonces, voy a poner H para ya no cargar la notación G o F. Pero ya sabemos que H va de los naturales a los enteros con H de X igual a X más 3 al cuadrado. Entonces es inyectiva y vamos a demostrarlo. Como siempre, nos tomamos dos números, en este caso en los naturales, que es el dominio de la función, tal que h de x1 sea igual a h de x2. Y hay que demostrar que x1 es igual a x2. Entonces, mi suposición de que h1 sea igual a h de x2 no es otra cosa más que x más 3 al cuadrado, x1 más 3 al cuadrado sea igual a x2 más 3 al cuadrado. Análogamente, como x1 y x2 están en los naturales y le estoy sumando un número natural, me estoy quedando todavía en el dominio de los números naturales. Entonces, este número sigue siendo natural, ¿no? Entonces, al tomar yo la raíz cuadrada de este número, ¿qué me va a quedar? x1 más 3 debe de ser igual a x2 más 3 en valor absoluto. Y como x1 y x2 están en los naturales, esto implica que x1 más 3 y x2 más 3 se quedan todavía en los naturales. Entonces, el valor de x1 más 3, el valor absoluto es x1 más 3. Y análogamente con x2. Por lo tanto, x1 más 3 es igual a x2 más 3. Y esto implica que x1 es igual a x2. Por lo tanto, H es inyectiva. ¿Alguna duda? Entonces, lo que hicimos aquí fue demostrar que H es inyectiva, pero F es inyectiva y G no es inyectiva. Entonces, hemos dado un contraejemplo de que no necesariamente cuando la composición es inyectiva, las dos funciones deben de ser. Bien. Traten de hacer ejemplos si tienen un poco de tiempo, por si tienen aún alguna duda en lo que es inyectividad. Pero vámonos con la siguiente definición, entonces. Entonces, una función
f que va de x a y es suprayectiva o sobre Efectivo. si mm, si su contradominio es subconjunto de la imagen de la función. Por definición de la imagen de función, sabemos que la imagen siempre es subconjunto del codominio. Entonces, f es sobre si y solo si la imagen de f es igual a y, que esto lo estoy definiendo como el codominio de. ¿Queda claro? En otras palabras, f es suprayectiva si para todo x, ¿cierto? Si para todo y en el codominio de la función, que en este caso es y, existe una x en el dominio tal que f de x es igual a y. Es exactamente lo mismo las tres cosas que acabo de decir. ¿Sí queda claro o tenemos dudas? No, ya quedó claro. Va. Bien. ¿Y otra definición? Una función es biyectiva si es inyectiva y suprayectiva. Bien, si una función cumple con ser biyectiva y suprayectiva, entonces diremos que es biyectiva. Y esto es todo, es nada más lenguaje. Vamos a hacer ejemplos de funciones suprayectivas. Es un ejemplo muy sencillo. Pues f de los reales a los reales, tal que f de x es igual a x más 3. ¿Será suprayectiva? Pues sí, f es sobre. Y vamos a demostrarlo. Sobres. Para demostrarlo nos tenemos que tomar un elemento y en los reales, que en este caso es el codominio de la función, y tenemos que demostrar que existe x en los reales, que es también el dominio de la función, tal que f de x es igual a y. Entonces, básicamente es invertir la función, lo que tenemos que hacer en este momento. Yo quiero
que x más 3 sea igual a y, ¿no? Esto implica que x es igual a y menos 3. Por lo tanto, x igual a y menos 3 está en los reales. Bueno, no es un por lo tanto. Y menos 3 sigue estando en los reales. Entonces, x igual a y menos 3 es el elemento buscado. Ya que f de x es igual a y. Pero vamos a hacer esto explícitamente, ¿no? F de x es igual a f de y menos 3 que esto es igual a y menos 3 más 3, que es igual a y. Y listo. ¿Tenemos dudas? Dudas siempre hay, pero plantearlas, ese es otro pedo. ¿Hay alguna duda? Bueno, si no hay dudas, entonces seguimos. Sigamos. Duele que no haya dudas, pero me duele más un México. Ahora vamos a buscar una función que no sea suprayectiva. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de los naturales a los enteros y el ejemplo que ya teníamos, f de x igual a x cuadrado. ¿Esta función será suprayectiva? No, porque No. a los enteros ¿Por qué no? les sobran los negativos, ¿no? ¿Perdón? Que no, porque a los enteros como que los negativos no tienen como... no son igual a nada. Correcto. Bueno, los negativos no son igual a nada. Es una frase que suena muy rara. Pero, pues sí tienes la idea. Es pues ningún número elevado al cuadrado te va a dar un número negativo, ¿no? Entonces, sí, ahí tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, lo que tenemos que exhibir es un elemento que no cumpla la suprayectividad, es decir, existe menos 1 en los enteros y no existe algún elemento en los naturales tal que en los naturales y en el cuadrado sea menos 1. ¿Ok? Nosotros sabemos que cualquier elemento elevado al cuadrado es positivo, ya que para todo n en el cuadrado es mayor a 0. Bueno. ¿Alguna duda? No.
No. Bien. Entonces hay un teoremita que también hay que demostrar. Igual nos tomamos dos funciones, f de x a y y g de y a z. Tienen que ser funciones. Y tenemos 1 y 2 también. Si f y g son sobre, entonces g o f es sobre. Y 2, si g o f es sobre, entonces g es sobre. Noten cómo se complementan estas dos cosas, ¿no? La, la primera parte del teorema es completamente igualito al teorema anterior. Tengo dos funciones que son sobre, suprayectivas, entonces la composición debe de ser suprayectiva. Pero el punto 2 me dice que si la composición es suprayectiva, entonces G es suprayectiva, pero no me dice nada acerca de F. Bueno, vamos a demostrar el teorema. Vamos a demostrar uno primero. ¿Qué tenemos que hacer? Supongamos que F y G son sobre. Y nos tomamos un elemento en el codominio de la función composición, ¿no? Que va a ser Z. Bueno, les recuerdo que G o F va de X a Z. Otro recordatorio, ¿no? Bueno, nos tomamos un elemento en Z. Ahora, como G es suprayectiva, existe Y en Y tal que G de Y es igual a Z. ¿Ok? Pero, ¿Y en dónde está? Pues en Y, que es el codominio de la función F. Y F es sobre. Por lo tanto, existe X en X tal que F de X es igual a Y. Por lo tanto, G compuesta con F de X es igual a esta Z. Listo, ya terminamos. Entonces, G o F es sobre. ¿Hay alguna duda? Si no hay duda, pues seguimos. Punto 2. Demostración. Recuerden que aquí vamos a suponer que G o F es suprayectiva y queremos demostrar que G es sobre. Muy bien, entonces nos vamos a tomar un elemento Z en Z, que es el codominio de G, y tenemos que demostrar que existe una Y en Y tal que G de Y sea igual a Z. Bien. Como la composición es suprayectiva, entonces existe X en X tal que G o F de X es igual a esta Z. Por lo tanto,
existe y en y con y igual a f de x, tal que g de y es igual a z. Y por lo tanto, g es sobre. Listo. Entonces, como ejercicio, como tarea moral, por favor, encuentren un contraejemplo donde la composición de dos funciones sea suprayectiva, pero la función f no sea suprayectiva. Entonces queremos encontrar un contraejemplo que cumpla esas características. Dos funciones, una que sí sea suprayectiva, una que no sea suprayectiva, pero que la composición sí sea suprayectiva. Y bueno, ya son las 10, entonces ya no extiendo más la clase, a menos que haya dudas. ¿Tienen alguna duda? ¿Qué era lo que hoy de tarea moral? Es que no acabé de anotarlo. De tarea es encontrar dos funciones, ¿no? Dos funciones, f y g, tal que f sea sobre, no, perdón, tal que g sea sobre, la composición g o f sea sobre, y f no sea sobre. Muchos sobres. Esa es la tarea moral. Ok. Va. Sí, cierto. ¿Hay alguna otra duda? No. Genial. Pues si no hay dudas, bueno, siempre pueden mandar correo y cosas así para las dudas. Si no hay, pues entonces nos vemos hasta la siguiente clase. Que tengan un buen día. Gracias, nos vemos. Gracias, amigo. Hasta luego. Hugo. Mucho Hugo. Mucha agua de Hugo. Ay, perdón. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto dura? Ay. Hello. Salud. Un saludo para mi primo Juan. Juan Anestesio. Claire, what are you wearing? I'm wearing a choker, though it's pretty tight on me. But what do you think? Let me try that on first. Wow, look at you. You look pretty dang cute with that collar on. All mean looking. So what do you think of my Halloween costume? It looks good on you. What about you? Where's your costume? I'll go put it on. But don't judge me. Okay. I'm back, and here's my costume. Aw, you look really cute. Whatever, dude. I still look fly in this costume. Still pretty cute.
¿qué onda, chavos? Pues vamos a empezar la clase, ¿no? El día de hoy vamos a ver ciclos. Pues ya los vieron con la maestra, ¿verdad? Sí. Sí. Ah, va, va, va. ¿Vieron todos?